uno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga cada vez más. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, YouTube. Estamos en esta noche agradeciendo que ustedes estén con nosotros porque queremos darle palabra de vida. Queremos hacerles llegar a usted la verdad y solamente la verdad, y eso es solamente a través de las Escrituras. No hay otro libro. No hay otro libro que le pueda decir la verdad como este libro, las Escrituras, la palabra de Dios. El libro infalible de fe. Grande es Dios, bueno es Dios. Te adoramos, Dios. En esta noche queremos no contender, no queremos pelear contigo, no queremos que te enfades con nosotros. Lo único que queremos es que prestes atención y estés pendiente a la verdad que se va a decir a través de las Escrituras en esta noche. Amén. Nosotros lo que queremos es hacerte saber que hay doctrinas que te llevan al infierno. Que por más que tú estés firme, si es en base a la doctrina que ha sido enseñada y esa doctrina es falsa, no tienes oportunidad de salvación. Porque tú eres tan responsable delante de Dios como el falso maestro que te enseñó. Porque para eso está el libro, para que tú busques la verdad. Haz como los de Berea. Los de Berea ni Pablo les podía hablar sin que antes ellos chequearan que lo que Pablo decía estaba escrito en la Biblia. Y estamos hablando del Viejo Testamento, ¿sabes? No estamos hablando de las epístolas, porque para ese entonces todavía las epístolas no estaban escritas. Nosotros tenemos el privilegio de que se nos concedió poder tener estas epístolas, pero el evangelio que se enseñaba. Los apóstoles y Pablo eran las escrituras de la Torá, el Viejo Testamento. ¿Ok? Grande es Dios, bueno es Dios. Nosotros adoramos y alabamos al Señor porque somos agradecidos. La Biblia dice que el Señor habita en la alabanza de su pueblo. ¿Ok? Los ángeles adoran a Dios 24/7. ¿Ok? Ellos no tienen oportunidad de salvación si desobedecen a Dios. Sin embargo, nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, lavados con la sangre de Cristo, y tenemos la oportunidad de ser salvos. ¿Cuánto más nosotros debemos alabar a Dios y estar aún más agradecidos que los mismos ángeles, hermano? Que los mismos ángeles. Grande es Dios. La creación, nosotros somos la creación que el mismo Dios vino a buscar personalmente para salvarla. ¿Okay? A Satanás le dio una patada y lo tiró del cielo hasta la tierra, hermano. Ellos no tienen oportunidad. Los que traicionaron a Dios, los ángeles que traicionaron a Dios no tienen oportunidad, pero tú la tienes en esta noche. Tú la tienes si tú escuchas bien lo que está escrito en este libro, hermano. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 8, grande es Dios, bueno es Dios. La palabra lee de la siguiente manera: grande es el Señor. 4, versículo 8. Grande es Dios. La Biblia dice: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos,
y no cesaban día y noche de decir, día y noche, de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oh, gloria al nombre de Dios. Ahí están los ángeles que adoran día y noche. ¿Ok? Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Grande es Dios. Cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 34, en el versículo 1, grande es Dios. Bueno es el Señor. Te adoramos, Dios. Te adoramos. Grande es el Señor. Adoramos a Dios. Grande es Dios. Capítulo 34 dice, en cuanto a nosotros, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tú también, tú y yo, usted y yo, estamos llamados a adorar a Dios en todo tiempo. De continuo en mi boca, yo no tengo ni que buscarlo en Google. De continuo en mi boca es en todo tiempo, a cada rato, en todo lugar, en todo momento, en la mente, hablado, con las manos. ¿Usted se acuerda de esa alabanza que dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con los pies, yo le alabo con las manos? Así es que tenemos que adorar a Dios, hermano. Dios le bendiga. Seguimos. Esto que voy a decir es bien importante, así que escúcheme. En cuanto a las enseñanzas de las mujeres en la iglesia, debo decirle, por si usted no lo sabía, que en los tiempos antiguos, en el Medio Oriente, y todavía hay sitios que lo hacen, no les permitían a las mujeres ni estudiar y estaban exentas de los estudios de la Torá. No es hasta que llega el cristianismo establecido por Jesucristo donde se establece que todos somos los mismos ante Jesús conforme al Evangelio. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, la Biblia dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, a medida que el marido les enseñaba la palabra, ellas participaban con ellos en su propio ministerio. Hermano, cuando usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 18, y esto que le dije lo voy a confirmar con la palabra, en el capítulo 18, grande es Dios, bueno es Dios, santo es Dios. Tenemos a Priscila. La Biblia dice en el capítulo 18, versículo 24 en adelante, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, por Dios, Aquila era su esposo, ¿sabe? Le tomaron aparte y le tomaron aparte, o sea, los dos. No fue el esposo nada más, fueron los dos. Le tomaron aparte, gloria a Dios. Y le expusieron, no le expuso, le expusieron exactamente el camino de Dios. Ahí usted ve la participación de la mujer en la enseñanza de las Escrituras. También era misionera, hermano. Ella era misionera también con su esposo. Tenían un ministerio juntos. ¿Ok? La palabra dice en el mismo capítulo, en el versículo 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, el dúo invencible. Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Secrea porque tenía hecho voto. Ella fue con ellos.
ella acompañaba a su esposo a las obras misioneras, a enseñar el evangelio. ¿Ok? Así que no podemos descartar a las mujeres en el evangelio, porque a medida que han pasado los años, han crecido cada vez más en el conocimiento de las Escrituras y muchas veces saben hasta más que nosotros mismos. A ti hay que decirlo. Gloria a Dios. Alabamos a Dios. Cuando vamos a el libro, gloria a Dios, santo es Dios, de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 1, grande es Dios, vemos que la palabra dice lo siguiente: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Grande es Dios. Ok, así que necesito que sepas que las mujeres también pueden enseñar. Gloria al nombre de Dios. Grande es Dios, bueno es Dios. Te alabamos, Dios. Bueno, en cuanto a la predestinación, solo los escogidos serán salvos. ¿Por qué eligió a unos y rechazó a otros? Calvino contestó: porque quiso. Sin embargo, la Escritura dice, Calvino dijo, pero la Escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 y 23. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Yo dije todo, ¿verdad? Para todos, no para algunos. Yo dije todos, sí, todos. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Dije todo, ¿verdad? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros tenemos oportunidad de salvación. Ahí está escrito, no lo digo yo, no lo inventé yo. Adoramos a Dios, glorificamos el nombre del Señor. Te adoramos, Dios. Glorificamos tu nombre. Salvo, siempre salvo. Sin embargo, la palabra dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, deja ver si lo encuentro por aquí. Grande es Dios. Grande es Dios. Te adoramos, Dios, te adoramos. Grande es Dios. En el capítulo 12, versículos 14 en adelante. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que si tú andas fuera de la voluntad de Dios, tu oportunidad de salvación, a menos que no alcances a arrepentirte a tiempo, es nula. Porque necesitas andar delante de Dios en obediencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Romanos 8, versículo 1, la palabra dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ya sabemos que el Espíritu es el que santifica. Romanos 15, 16. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Eso dicen las Escrituras, no lo digo yo. Haga como los de Berea. Lea, escudriñe, busque, compruebe, entérese, sepa. Gloria al nombre del Señor. Adoramos el nombre de Dios. Falsos maestros,
siempre han estado desde el principio de la era cristiana primitiva, desde el principio. El mismo Pablo les advirtió en el libro de los Hechos a la iglesia. Él le dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aún de tu propia iglesia pueden salir hombres que hagan división, que dividan la iglesia para enseñar doctrina rara, doctrina diferente que no está en la Escritura. Los maestros, los que enseñan, tienen que tener cuidado con lo que enseñan, porque ellos van a recibir, si mienten, peor castigo que las demás personas que no lo son. Gloria a Dios. En la palabra de segunda de Pedro, gloria a Dios. Gloria al Señor. Santo es Dios. En el capítulo 2, versículo 1 al 3, Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Así que si tú estás enseñando, maestro que me escucha, herejía, mentira, si estás engañando al pueblo, debes saber que tu castigo es aún peor. Gloria al nombre de Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Él es bueno y para siempre es su misericordia. El fin de toda nuestra fe es la salvación de nuestras almas. El rapto de la iglesia, si quieres escapar, tu lámpara tiene que estar llena con el aceite correcto. No dejes que falsos maestros y falsas doctrinas contaminen tu aceite. Aquí les dejo con la maestra para que les continúe hablando palabras de vida. Dios les bendiga. Dios me los bendiga, hermanos. Dios bendiga a todos, los amo, los amo. Seguimos por aquí. Ya terminamos. Mire, en cuanto al primer punto del tulip, que es depravación total, estaríamos 3 años, porque hay tantas cosas, pero hemos aprendido. ¿Cuánto hemos aprendido? Creo que llegó a 20 el número de estudios, ¿verdad, Nairobi? Hemos aprendido en estas sesiones, hemos aprendido. Y así, aspectos del evangelio, ¿verdad? Un montón de aspectos. Aprendimos lo más importante. ¿Cuál sería la doctrina más importante que aprendimos? La doctrina de la reconciliación. Yo creo que esa, de todas las que estudiamos, la doctrina de la reconciliación es la más impactante, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la depravación total? Lo que estuvimos estudiando tanto tiempo. El punto es este, según el calvinismo. El hombre está depravado por naturaleza, está incapacitado de creer en Dios. Como está incapacitado de creer en Dios, solo Dios puede hacer una obra en él que lo haga creer. Él no cree primero, sino que Dios lo tiene que regenerar, hacer de él una nueva criatura para que entonces el hombre esté en posición de creer. Y eso sería más o menos bueno si eso fuera a todos los hombres, ¿verdad? Vamos a decir que eso fue a todos los hombres, pero no. Y de eso es que se trata
la doctrina, el punto segundo, unconditional election, elección incondicional, que es el segundo punto del TULIP, o sea, de las doctrinas de la gracia, que Dios, ese procedimiento de regeneración, a unos sí y a otros no. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? Pues la contestación que dan los calvinistas, como eso no es bíblico, pues la contestación que da el calvinismo es porque Dios lo quiso así. Pero esa es la intríngulis de la salvación y yo necesito saber por qué es que Dios lo quiso así. No hay respuesta porque no hay argumento bíblico que respalde lo que ellos dicen. Entonces nosotros, como siempre, vamos a ir con calma. Ellos tienen, en cuanto a la depravación total, Efesios 2:8-9 es el pasaje bíblico principal, y en cuanto a la predestinación, o sea, la elección incondicional, que envuelve la predestinación solamente a algunos, y de hecho a los otros, resulta que Dios se complace en su perdición, que Dios se complace en su perdición, a pesar de que la palabra dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. A pesar de eso, a pesar de que eso está escrito, ellos dicen que Dios se complace en la perdición y que recibe gloria en la perdición cuando el hombre se pierde, ¿verdad? Pues vamos a estudiar Romanos 9, que junto con otros pasajes que los vamos a mencionar, constituyen, ¿verdad?, los pasajes más importantes de lo que es la doctrina de elección incondicional. Romanos 9 dice, vamos a leerlo completo, pero sin detenernos, ¿verdad?, solamente en los puntos que tienen controversia, pero tenemos que saber de qué se trata. Dice la elección de Israel, no dice la salvación de Israel, dice la elección de Israel, porque Israel, ustedes saben que Dios lo quiso como pueblo amado, ¿verdad? Y en la vida, y todo eso lo vamos a ver, ¿verdad? Las expresiones que hace Dios en cuanto a Israel. Empezamos por aquí, dice, ¿verdad? Está Pablo escribiendo, ¿verdad? Digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque Pablo era judío, ¿verdad?, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Ismael era hijo de Abraham, pero la descendencia iba a ser por Isaac. Pero todo eso no se preocupen, vamos con calma. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuando usted ve esta frase, no por las obras, inmediatamente, aunque no esté escrito, usted sabe que lo contrario a eso, sino por la fe. Ellos fueron elegidos no por las obras, sino por la fe. Siempre que usted ve esa frase, no por las obras, usted diga en su mente, sino por la fe. Porque las obras es lo contrario a la fe en la Biblia. Y de eso hablamos muchísimo, ¿verdad? ¿Cuántos pasajes bíblicos contrastan las obras con la fe? No por las obras, está diciendo, y yo me digo en mi mente, sino por la fe. Eso nunca lo dicen, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí.
nosotros, aunque hemos hablado de Jacob y Esaú muchas veces, vamos a estudiar un poquito, ¿verdad? Para ver de qué trata eso. Dice que a Sara, perdón, sí, se le dijo a Rebeca, el mayor Sara, Rebeca, la madre de la esposa de Isaac, perdónenme, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Miren, aquí hay algo que dice en Génesis 29, miren esto, y vio que Lea era menospreciada. Menospreciada significa que es menos apreciada. No es que él odiaba a Lea, es que era menos apreciada. De hecho, la palabra lo dice, menospreciada, menos apreciada. Y le dio hijos, pero Raquel, esto es un ejemplo, ¿verdad? Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, menos apreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Menospreciada es algo así como aborrecido. De hecho, había un estatuto que leía así. Dice, si un hombre tuviese dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aborrecida, vamos a ver lo que significa eso en el Nuevo Testamento. ¿Qué es eso de ser aborrecido? Dice, la verdadera idea aquí es mucho más como aceptado y rechazado que el entendimiento de amado y odiado. O sea, porque ellos dicen que ahí aborrecer a Esaú significa odiar a Esaú, ¿verdad? A Esaú, perdón. En general vemos que Esaú era un hombre bendecido y vamos a ver todos los bienes que tuvo Esaú. Eso lo vamos a ver poco a poco. Dios aborrecía a Esaú en cuanto a la herencia del pacto, lo echaba a un lado. No en cuanto a las bendiciones en esta vida o en la venidera. Vamos a ver qué significa aborrecer, porque es lo primero que nos dice, ¿verdad? Aborrecer dice que es tener aversión a algo. ¿Y qué es eso de aversión? Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. Vamos a ver qué dice el griego, Romanos 9:13. Aborrecí. Dice ahí odié. Es la palabra 3404. Y no pierdan de vista ese número, 3404, ver, y yo necesito saber en qué otro lugar se usa esa palabra en el Nuevo Testamento, porque yo necesito saber si Jehová odiaba a Saúl o a Esaú, o lo aborrecía, o lo menospreciaba, o lo rechazaba, o lo desechaba, o lo ponía a un lado, o lo ponía en segundo lugar. Vamos a ver eso, necesito saber qué significa eso, ¿verdad? Aquí dice, una de las definiciones, amar menos, estimar menos. Y dice odiar y detestar, pero también dice amar menos y estimar menos, dependiendo. Esta flechita, es que todo esto lo voy a seguir pasando aquí. Y esto es lo que dice, propiamente detestar sobre una base comparativa. Por lo tanto, denunciar, amar a alguien o algo menos que a otro. Es decir, renunciar a una opción en favor de otra. Y me ponen de ejemplo Lucas 14:26, que lo vamos a ver ahora. Y hay una nota que dice, nótese el significado comparativo de 3404, que se centra en la elección moral, elevando un valor sobre otro. Ahora vamos a seguir, a ver dónde más se usa esa palabra. Romanos 9:13. Esto que está aquí, porque este es lo que estamos identificando. ¿Qué dice? ¿Qué significa? Vamos a ver. Dice, el significado de amar menos
posponer en amor o estima, menospreciar. Fíjense que no dice odiar. Romanos 9:13 ya me está diciendo que no es odiar. Vamos a ver lo que significa aborrecer, para tener claro, porque yo necesito saber cuál era el sentimiento de Dios con respecto a Esaú. Yo necesito saber qué era lo que pensaba Dios con respecto a Esaú. Aborrecer padre y madre. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea que yo tengo que odiar a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis parientes para poder ser discípulo de Dios. Eso está extraño, porque eso como que no concuerda con otras áreas de la Escritura que a mí me obligan a amar a mis padres. Pero vamos a ver, fíjense que ahí dice, el que no aborrece a su padre y a su madre, pues resulta que usan el mismo término. Usan el mismo término. No solamente me explican que Romanos 9:13 es poner al lado, sino que hay otro versículo en la Biblia que usan esa misma expresión, 3404, en esto de aborrecer al padre y a la madre. Mírenlo aquí, ¿verdad? No hay duda de que usan esa 3404. Fíjense qué pensaba Jesús con respecto a esto. Decía, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, él antepone a los consiervos en la fe, a su familia carnal. Lo mismo que hacemos nosotros, que preferimos estar un domingo aquí en la iglesia y no en una fiesta de nuestra familia donde beben, fuman y hacen poca vergüenza, ¿verdad? Lo mismo. Pues Jesús dijo, no, mira, realmente puede que de mi familia no hagan la voluntad, pero yo conozco gente que si hace la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Todo el que haga, aunque no sean familia física. Vamos a ver el otro. Dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, esta es la versión de Marcos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y aquí la versión de Lucas. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y aquí le hacen una expresión, bienaventurado el vientre que te trajo, o sea, bienaventurada es tu madre. Y los senos que mamaste está dándole bienaventuranza a su madre. Y él le dijo, antes, o sea, en primer lugar que mi madre, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por eso es que dice, el que no aborrece a madre y padre, el que pone en primer lugar a la familia y después yo, no es digno de mí. Así que aborrecer en ese sentido, imposible que fuera odiar a la familia. Y ahora lo vamos a ver, tiene que poner al lado, puso al lado al primogénito. ¿Cuántos casos hay en la Biblia? Y esa es la regla, que ponen al lado al primogénito, que ponen segundo al primogénito, que no consideran al primogénito. Hay casos y casos y casos, ¿verdad? Ok, vamos a ver estos versículos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Fíjense que aborrecer y menospreciar se usan casi como sinónimos. Vieron cuando estaba la mujer menospreciada y la amada, ¿verdad? En estos 4 casos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, ha amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, con óleo de alegría. Y aquí Apocalipsis, pero tienes esto que aborrecen las obras. En todos estos casos es la primera significado, detestar, que sería el primer significado, porque Romanos 9:13 está en el otro significado, que dice,
poner a un lado, que es la misma que se usa con aborrecer padre y madre, ¿verdad? Ok, fíjense que los 4 citados aquí, esos 4, están usando 3404, pero la primera acepción, que es odiar de verdad. Ok, ¿cómo yo sé que ese aborrecer al padre y a la madre no es odiar? Que es 3404. Porque en Marcos 7, cuando querían que los jóvenes practicaran una cosa que ellos le llamaban corbán, que significa mi ofrenda a Dios, Jesús le llamó la atención y dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Se refería a Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Acuérdense de eso, con promesa. El primer mandamiento con promesa. Marcos 7. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Porque estas personas querían que ellos pusieran en primer lugar la ofrenda al templo, que no necesariamente era ofrenda a Dios, sino ofrenda al templo para ellos beneficiarse, ¿verdad? Y dejar a su familia al lado. Y Jesús le llama la atención y les recuerda el mandamiento. O sea que indudablemente 3404, aborrecer en el sentido que estamos estudiando, no es odiar, sino echar a un lado. Vamos a echar a un lado. Y en la Biblia, consistentemente al primogénito se le echa al lado. Que es una razón, un misterio precioso que vamos a descubrir, porque Pablo ya lo descubrió. No vamos a inventar, lo que pasa es que tienes que leer Romanos, que yo le dije a ustedes el otro día. Léanse un capítulo al día, eso no toma ni 10 minutos, pero se lo leen 3 veces. Un capítulo al día de Romanos, uno. Porque ahí es que está lo más importante en relación con la justificación. Un capítulo al día. Ok, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué dice a Jacob amé y a Esaú? Y yo digo Saúl y me confundo. Esaú, aborrecí. Vamos a ver. Vamos rapidito. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, la hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, ¿verdad? Cuando estuvimos embarazadas, y yo sé que la que está embarazada, es una pelea, que se levanta el nene así y forma como si fuera un triángulo así, y la patita se le levanta, pero ella tenía 2, y tenían una pelea en ese vientre, y ella estaba aborrecida. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? O sea, era bien molesto eso en el vientre. Es uno y molesto, imagínense 2. Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová. ¿Qué le respondió? Esto es bien importante. No le dijo 2 hijos hay en tu seno. Le dijo 2 naciones. Esto es bien importante para la interpretación de Romanos 9. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Eso es una constante en la Biblia. Cambio de primogenitura, traspaso de primogenitura. Y lo vemos desde este caso, ¿verdad? Hasta después los hijos de José y todas estas cosas. El hijo pródigo, vemos que el menor es el que tiene de esto de su padre, ¿verdad? Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, que realmente la Reina Valera traduce rubio, pero es pelirrojo. Y hay otras versiones, ¿verdad? Que Rudy, dice la King James Version, Rudy, que es pelirrojo, rubicondo, algo así. Fíjense, pelirrojo, ¿verdad? Y es la correcta acepción. Y era todo velludo como una pelliza, y una pelliza es un abrigo de piel, ¿verdad? Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella
los dio a luz. 2 naciones, 2 pueblos. No le dijo 2 hijos tienes en tu vientre. Qué interesante. Le dice 2 naciones, 2 pueblos ahí en tu vientre. Eso es bien importante, ¿sabes? Vamos a ver un texto, ¿verdad? Para sustentar eso que se dice. Está en Oseas 12. Dice, pleito tiene Jehová con Judá. Y Judá es el reino del sur, que son 2 tribus, ¿verdad? Judá y Benjamín, para castigar a Jacob. Que Jacob es el reino del norte, que eran las 10 tribus. Conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno, o sea, Jacob, Israel, tomó por el calcañar a su hermano, que es Esaú, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Eso es para, ¿verdad? Para sustenta eso que se habla en Génesis. Ok, vamos a seguir aquí. Miren, esto es el reino de Judá, que es el reino del sur, y el reino de Israel, que es Jerusalén. Aquí hay 10 tribus y aquí hay 2 tribus. ¿Cuáles son las tribus? Judá y Benjamín, y aquí están el resto, las 10 tribus, ¿verdad? Miren otra ilustración. El reino de Israel es el reino del norte, que a veces se le llama reino de Efraín también, y el reino de Judá, que es el reino del sur. Ok, ¿qué pasó en Génesis 25? Aquí Romanos 9 tiene mucho que captar de aquí, de Génesis 25. Esaú vende su primogenitura, no por las obras, sino por el que llama. No es por las obras que se eligió a Israel. Y cuando la Biblia dice no es por las obras, siempre tú dices sino por la fe. No por las obras, sino por la fe. Y vamos a ver si Jacob demostró que era un hombre de fe. ¿Por qué ustedes creen que Jehová fue el primero que comenzó aquella conversación con Satanás, que el Señor lo reprende y le dice, ¿tú has visto a mi siervo Job? Que como ese no hay otro, varón recto, temeroso, íntegro. Si hubiera escogido, si el Señor le hubiera tirado el ruedo a uno de esos amiguitos de Job, no lo hubiera hecho quedar bien. Y el Señor sabía de antemano quién le va a dar gloria a su nombre. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú. O sea, Isaac se inclinaba a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Yo hubiera también amado a Esaú. Sí, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, estamos conociendo quién era Jacob y quién era Esaú. Esaú, para ver, porque Romanos 9 dice, a Jacob amé y Esaú aborrecí. Así que yo tengo que saber qué pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué él amó a uno y a otro lo aborrece? Lo pone al lado. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me dejes comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo, rojizo, dice la Biblia. Y que Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Por esa expresión, la gente le llama a Jacob usurpador. Jacob no le puso una pistola aquí. Y ustedes saben que aquí se habló del nombre de Jacob. Y el mismo Jesús en el Nuevo Testamento dice Abraham, Isaac y Jacob. Si Jacob fuera un nombre tan despreciable, el mismo Jesús no hubiera dicho Jacob, pero le siguen llamando usurpador, le siguen llamando tramposo, le siguen llamando chantajista. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Y Esaú pudo decir que sí y pudo decir que no, ¿verdad? Mira, Edom es rojizo, ¿verdad? Esaú es Edom, Esaú es Edom, Esaú Edom. Terroso o de sangre, rojizo, ¿verdad? Red. Eso lo encontré en internet.
pelo rojo, ¿verdad? Padre de los edomitas. Entonces dijo Esaú, escuchen, aquí está todo. Vamos con calma. ¿Qué dice Esaú cuando Jacob le propone que le venda su primogenitura? Dice Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Ese hombre tenía fe en la vida eterna. No, no creía en la resurrección. Y yo sé que Jesús todavía no había llegado, pero a todos se le atribuye el creer en la resurrección como Abraham antes de que Jesús estuviera. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y dice la Biblia, así menospreció Esaú la primogenitura. No le importaba la primogenitura, no le importaba el privilegio de ser el primer hijo, de darle buena herencia a ese padre. Menospreciaba a sus padres, en otras palabras. Ese era Esaú. Por un poquito de comida. Porque si él cazaba, él pudo haber esperado, pero no tenía ni dominio propio ni nada, un hombre flaco, débil, ¿verdad? Y vendió su primogenitura. De hecho, todavía se usa este refrán en el siglo XX. Mira, tú te vendes por un plato de comida. Ustedes han oído, ¿verdad? Te vendes por un plato de comida. Ok. En Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Y qué es profano? Saúl no respetaba las cosas sagradas, eso significa profano. O profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso es un verso en el Nuevo Testamento que explica lo que yo acabo de leer en Génesis. Dice que después la quería, después que se comió el plato la quería porque ya había saciado su hambre. Pero no fue capaz de decir, mira, yo tengo hambre, pero yo no te voy a vender esta primogenitura. Tú me estás proponiendo algo a mí demasiado ¿verdad? De difícil. Miren aquí, ¿por qué es que Jehová desecha? Porque como pecado, ya ustedes saben lo que pasó con Saúl y Samuel, etcétera. Vamos al 23. Porque como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos, idolatría en la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esaú fue desechado porque rechazó la primogenitura. Algo sagrado, por eso le llaman profano, que él era un profano en hebreo. Y en este caso, Samuel le dice a Saúl que ha sido desechado porque él desechó a su vez la palabra de Dios. Están viendo, ¿qué vimos ya de Esaú? Un hombre que no tenía fe, que no tenía dominio propio. Esaú, hasta ahora hemos visto, ¿verdad? Imagínense ese padre del pueblo de Israel, bendito. Estamos viendo, ¿verdad? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Eso mismo le pasó a Esaú. Jehová te ha quitado la primogenitura y lo ha dado un prójimo mejor que tú, que es tu hermano. Jacob, es una situación igual. Tú desechaste la primogenitura, se le ha dado un prójimo mejor que tú, que sí la quiere, que es tu hermano. Y aquí le dijeron, hay un prójimo, hay uno por ahí que anda por ahí, que es un pastor de ovejas que se llama David. Ese sí no va a desechar la primogenitura, como la palabra de Jehová. Tú la desechaste, ese es tu castigo. Hebreos 12 dice,
Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, esto fue en el monte Sinaí, estoy espantado y temblando. Yo pensé que esta expresión la había hecho cuando vio las espaldas de Jehová, pero fue en el monte Sinaí acá. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Pero a Esaú se le hizo muy tarde. Él no anhelaba esa congregación de los primogénitos, porque él dice, yo me voy a morir, ¿para qué yo quiero la primogenitura? Y Hebreos te hace una advertencia, dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Él no tuvo cuidado y fue desechado, aunque la procuró con lágrimas. ¿Están viendo, verdad? Profano significa que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas. La primogenitura era una cosa sagrada y él la despreció. ¿Cuáles eran las ventajas de los primogénitos? Eran consagrados, o sea, eran separados, eran santificados, eran puestos aparte. Dice Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Cuál era otro beneficio? Eran de Jehová, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Se les daba el doble. Miren todo lo que Esaú, por un plato de comida, por no tener dominio propio, por no tener fe. Miren todo lo que él perdió. Si un hombre tuviera dos mujeres, una madre, ok, ya eso lo leí. Sí, pero lo que quiera es el verso 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. O sea, financieramente iba a estar mejor también el primogénito. Y dice, Rubén, tú eres mi primogénito. Eso es Jacob hablando a Rubén. Mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste de la esposa del papá. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces que la primogenitura pasó a José, que era el primero de Raquel, este era el primero de Lea. Exacto, sí. Ahorita lo vamos a ver. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Se les daba el reino también a los primogénitos. Miren que muchas ventajas tenían los primogénitos. Ahora vamos a ver desventajas, o condiciones, ¿verdad? De las que también eran responsables. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar, y el primogénito de Judá, fue mal ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida, el primogénito. Si tiene que quitarle la vida al primogénito, se la quita. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, este y este. Ok, miren, estos son los hijos, ¿verdad? Y Dina, ¿verdad? Que es la hija mujer, que ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Que por lo que le pasó a ella, Leví y ¿cuál fue el otro? Que tuvieron
y cometieron aquel acto tan bárbaro. Y Leví, Simeón y Leví. ¿Se acuerdan, verdad, lo que pasó? Pues mire, Rubén se supone que fuera el primogénito, ¿verdad? Porque acuérdense que Raquel no podía todavía tener hijos, ¿verdad? Entonces, en este momento histórico, Raquel tiene a José, pero estas que están aquí son sus sirvientas, ¿verdad? Sus sirvientas. Y sin embargo, luego viene José, como es el primero de Raquel, a ser el primogénito, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Ahí está, ¿verdad? Ahí está el árbol genealógico. Ismael, que vamos a hablar de él también, ¿verdad? Isaac y los hijos de Cetura. Está Esaú y Jacob tiene estas 4 mujeres, 2 de ellas esposas y 2 de ellas siervas de sus esposas. Jacob obtiene la bendición de Isaac. ¿Cómo lo obtuvo? Aquí si alguien se atreve a culpar a Sara de lo que hizo, la Biblia dice que no. Miren lo que dice la Biblia. Dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó Esaú a su hijo mayor y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza y es un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo, su mamá, acuérdense que ella estaba más inclinada, ¿verdad?, a Jacob. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, estaba oyendo que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y un guisado para que yo coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. O sea, yo cocino por ti. Tráeme las cositas que yo voy a cocinar y vamos a hacer algo ahí. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y hablando de mujeres valientes, esta mujer fue la que hizo que la promesa que hizo Dios continuara el camino. Si no llega a ser por lo que esta mujer hizo, miren lo que hace. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Miren hasta dónde esa mujer respetó la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, el mayor servirá al menor. Así, contra eso no hay argumento. El mayor servirá al menor y yo voy a hacer todo lo que sea posible para que esa palabra se cumpla. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Entonces, con esto vamos a terminar, porque no quiero que se quede en el tintero. Si alguien se atreve a decir, la mamá de Jacob era más tramposa que él, miren lo que se inventó. Eso fue una trampa, eso fue una trampa. Vamos a ver qué pasó un momentito con Sara. ¿Se acuerdan de cuando Sara le dijo a Abraham que echara a Agar, ¿verdad?, con su hijo? Escuchen esto. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Miren lo que dice Dios. Tú dirías, pero qué mal es Sara, pero qué mal lo hizo Sara, pero qué mujer pecadora, qué mujer mala. Y miren que echarle a esa mujer, miren lo que dice. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham. Abraham dijo, pero qué locura es esta, ¿cómo esa mujer me pide una cosa así? Entonces dijo Dios a Abraham, Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Pero en Isaac es que te va a ser llamada descendencia.
y le dijo, no te parezca grave, yo estoy en el asunto. Le dijo, yo estoy en el asunto, ¿sabes? Eso te parece a ti una locura, pero yo estoy en el asunto, porque en Isaac es que te voy a llamar descendencia. Y eso pasó con Jacob y Esaú. Parece ser una locura, que ella le dijo, te voy a vestir para que parezca con pelitos y tu papá te sienta y te sienta peludito igual que tu hermano. Y ella hizo algo que para nosotros es una locura, pero ella tenía el respaldo de Dios, porque en Isaac, y en este caso en Jacob, que va a continuar la descendencia de Isaac y va a ser el padre de las 12 tribus de Israel. Y por tanto, esas dos mujeres actuaron con la providencia de Dios, con el favor de Dios y con la aprobación de Dios. Es por esas dos mujeres es que hoy tenemos a Abraham como padre de la fe. Porque esa descendencia se continuó porque esas dos mujeres intervinieron, ¿verdad? Y entonces, para que ustedes vean que Dios estuvo de acuerdo con lo que hizo Sara con respecto a Agar, y obviamente estuvo de acuerdo con lo que hizo Rebeca en términos de Jacob, ¿verdad? Rebeca, no quiero confundir. Bueno, hasta ahora, ¿verdad que esto está interesante? Estamos viendo por qué Romanos 9 dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y vamos a resumir, ¿qué pasa a Jacob? Jacob era todo lo que hemos dicho. Ahora vamos a ver de qué madera estaba hecho Jacob en los capítulos siguientes de Génesis. ¿Por qué desde antes dice, no por las obras, sino por el que llama? No por las obras, era por la fe de Jacob, que ya le había visto la fe que iba a tener Jacob, que fue padre honorable de esas 12 tribus de Israel. Dios les bendiga, nos vemos el miércoles, seguimos con esto tan interesantísimo.